Muy buenos días, bienvenidos una vez más al Nuevo Comunicador. El día de hoy tendremos un invitado muy especial desde Bolivia. Se trata nada más del escritor, cineasta y comunicador para el desarrollo, Alfonso Gumucio. Muy buenos días, señor Alfonso, bienvenido. Muy buenos días para ti, Lina, y las personas que nos observan, y quería agradecerte por esta gran invitación a tu programa. Bueno, señor Alfonso, nosotros estamos muy interesados en conocer cómo surge ese concepto de comunicación para el desarrollo, cómo se da. Bueno, Lina, pues nuestra apuesta es en definitiva a favor de la comunicación como un proceso, basándonos en la participación y el diálogo. Rechazamos los modelos verticales que nos limitan a la diseminación de información por los medios masivos. Creemos que lo que hoy se conoce como comunicación para el cambio social es el resultado de muchos aportes interesantes. El término surgió después de la Segunda Guerra Mundial, en donde la comunicación la usaban como para propaganda. Ahí las empresas que se comercializaban en fabricar armas y aviones de guerra les tocó reinventarse y fabricar cocinas y refrigeradores y demás cosas. De ahí es donde viene la comunicación para el desarrollo de mercados en el tercer mundo para vender esos productos. Pero en Latinoamérica hubo una reacción por parte de algunos pensadores, porque nosotros vemos y concebimos la comunicación como un proceso, más no una receta. Y el proceso, como sabemos, no es solamente la elaboración de mensajes, ¿verdad? Sino es un proceso de participación. Y a lo largo de este proceso las comunidades y las personas pues participan, y todos tienen que ver con el determinado asunto y la toma de decisiones participativa. Y ahí es donde se genera justamente las innovaciones y la forma de hacer comunicación para el verdadero cambio social con participación social. Y cuando digo apropiación, no digo solamente acceso, porque hay mucha confusión en eso. A veces se dice participación y en realidad se está mencionando acceso. Quiero decir que no solamente darle un micrófono a un campesino o a una mujer para que se exprese. Eso no es participación. Participación se trata realmente de que esa mujer y ese campesino tomen la decisión sobre qué tipo de comunicación quiere. Esa es la verdadera comunicación para el cambio social. Y a eso se debe el término de cambio social. Pues todo este cambio que se ve y se da a diario, ¿cuál considera usted que es la situación de los medios comunitarios en la región? En esta materia hay muchos países que son interesantes, pero podemos hablar de los países que en sus estados tienen políticas que favorecen un tipo de comunicación participativa, y ahí evidentemente la radio comunitaria es un elemento fundamental. Hay países que tienen una legislación que toma en cuenta las radios comunitarias. Hay países que no tienen una legislación pero que son muy tolerantes y favorecen el desarrollo de las radios comunitarias. Pero hay países que las reprimen, que no dejan que fusionen. Ahí es donde podemos ir a tomar por partes. Por ejemplo, tenemos un México que es un poco al norte o sur de América Latina. Hubo una política de Estado en los años 70 de crear emisoras indígenas. Entre el Instituto Mexicano Indígena y el Estado Nacional Indigenista se crearon 24 emisoras en diferentes comunidades lingüísticas de México. Estas emisoras, siendo dependientes del Estado mexicano, son completamente libres del margen de acción, y esto les permite hacer su programación y toman la programación dependiendo mucho de la política de desarrollo de sus comunidades y en las comunidades étnicas y lingüísticas. Así es donde se reconoce a la radio comunitaria. Se reconoce por lo menos un 33% del espectro, y esto pues debe pertenecer a las radios comunitarias. Eso es un gran avance y espero que los demás países lo hagan, pero depende mucho no solamente de la voluntad política de los gobiernos, depende de la capacidad de organización de la sociedad civil para presentar una propuesta que realmente incluya las redes comunitarias. Y algo que también es muy importante para nosotros es conocer también la importancia de la comunicación comunitaria e indígena, ¿no? Pues dado que estos han sido como comunidades de cierta manera aisladas. Entonces, denos su punto de vista. Lina, es fundamental acotar la gran importancia de la radio indígena. Lo que hay que decir es que no es casual que en la medida que las comunidades indígenas no se sientan reconocidas en los grandes medios privados o incluso públicos del Estado, buscan sus propios instrumentos para hacer escuchar su voz. O sea, es el derecho a la comunicación la reivindicación principal de estas comunidades indígenas y de otras comunidades que crean sus radios, a veces sin apoyo y a veces con apoyo, para hacer escuchar su voz y pues su versión de las historias. Es su punto de vista sobre la realidad del país y sobre la nación. Es importante la manera de participar en el concierto nacional de países del mundo. Y pues ahora los indígenas han recuperado ese espacio, lo han hecho a pulso. Nadie les ha regalado ese espacio a voluntad. Estas comunidades indígenas tienen la voluntad de recuperar ese espacio que les pertenece para hacer escuchar su voz y participar en ese diálogo con el resto de la sociedad de cada país, que ese impulso es el que ha hecho que sean tan activas hoy día.
Usted nos ha mencionado anteriormente que la palabra comunicación abarca muchísimo poder, pero también ha mencionado que le estamos entregando a los medios de difusión este poder. ¿Por qué es así? Realmente me preocupa que siempre tengamos que ponerle apellido a la comunicación de hoy día para decir lo que queremos. Decimos comunicación alternativa, comunicación solidaria, comunicación comunitaria, y no tendríamos que hacerlo si recuperáramos la palabra comunicación. Desde su origen etimológico, la comunicación es poner en común, es participar, es hacer las cosas horizontalmente, y pues ya está contenido todo eso en la palabra comunicación. Pero nosotros mismos cometemos el error de regalarle esa palabra tan hermosa y tan bella a los grandes medios de difusión, a los grandes medios de información y a algunos incluso grandes medios de desinformación. Mi primera propuesta es algo muy sencillo: no le regalemos más la palabra, recuperémosla nosotros para los usos que nosotros le damos, que son usos solidarios, que somos horizontales, que somos de participación, y démosle a los grandes medios la palabra información y la palabra difusión, porque son básicamente medios de difusión de noticias, no medios de comunicación. ¿Y cómo sería el papel del comunicador? Pues dado todo esto que usted nos está contando, ¿cómo afinar esa sensibilidad de que, pues, de mejorar los procesos de comunicación dentro de las comunidades para así lograr evolucionar y desarrollar? Yo empecé a involucrarme en los procesos de radios mineras de Bolivia, que son procesos de comunicación con radios campesinas, y dije, aquí hay algo que es diferente, aquí hay comunicación. O sea, que yo no estoy para informar lo que están haciendo ellos aquí, ellos están haciendo un proceso de ellos mismos, un proceso de comunicación participativa que les permite fortalecer sus sindicatos, fortalecer su voz frente al Estado. O sea, ahí empecé a descubrir que había una dimensión de la comunicación que no está ni en las facultades ni en los estudios universitarios. Ya más adelante, sobre todo en Colombia, hubo un proceso muy alentador. Hay varias universidades muy prestigiosas que ya tienen esa conciencia de que la comunicación es otro camino diferente al periodismo, y pues han creado maestrías en comunicación del desarrollo y para el cambio. Pues no hay comunicadores que tengan esa noción de procesos, entonces a veces algunos periodistas se adaptan y empiezan a entender o toman esas maestrías, entonces tienen otra dimensión de la comunicación. Pero la mayor parte de las veces se contratan periodistas, entonces es lógico que un periodista o un publicista en relaciones públicas haga las cosas que ha aprendido, un artículo o manejar agencias de publicidad. Pero yo creo que hay un poquito más. Ahora las posibilidades son más altas con la nueva gente que está ingresando, y pues ya entran con un concepto más estratégico de lo que es la comunicación. Para finalizar esta entrevista, la última pregunta se trata sobre la pacificación. Dado que nuestro país ha vivido tanta violencia, ¿cuál es el rol y hacia dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos en la comunicación como comunicadores para ser comunicadores de paz? Pues mira, lo que yo he visto en Colombia me alienta enormemente sobre los caminos posibles para una comunicación para la paz. Es lo que queremos siempre. Lo que yo he dicho es que para mí la paz no se construye con un documento que se firma. Por ejemplo, me ha impactado lo que se hace en las comunas de Medellín, lo que los jóvenes hacen en el campo específico de la comunicación, cómo se reúnen, cómo discuten, cómo deciden lo que van a hacer y cómo van a elaborar una revista, una obra de teatro, un video o un programa de radio. Y es en ese proceso de discusión donde se está haciendo comunicación para la paz. Lo que después sale, ya sea el producto, la revista, la obra de teatro, el mural o el programa de radio, ya es información para la paz. Pero esa comunicación para la paz es que esos jóvenes, en lugar de ir a unirse a un grupo armado o un grupo violento, están haciendo comunicación, y esto es una gran ganancia. Los indígenas ya lo comprendieron inmediatamente desde hace años. Ellos tienen un tejido de comunicación indígena, una organización poderosísima que hace videos y hace muchas actividades de comunicación. Entonces, esos periodistas pueden hacer reportajes y pueden visibilizar esas cosas que son muy importantes y que son grandes aportes para la paz, al extremo que yo me atrevo a decir que si no hubiera ya ese consenso de paz y de convivencia que existe en este país, la FARC no se hubieran sentado a negociar.